para ofrecerte coberturas a medida. Preparame, Alberto, para un cierre. Bueno, hay pila de aspectos para mirar esta historia desde el punto de vista editorial. Yo voy a optar en esta mañana por conversar un ratito con Alejandro Katterberg. Alejandro es el titular de la FENA Poliarquía, es obviamente la principal encuestadora de la Argentina, es una compañía compuesta por... ¿Quién se fue? ¿Alejandro? Ok. Que acaba de presentar el viernes pasado un trabajo muy importante respecto de los argentinos y el coronavirus, con aspectos interesantísimos respecto de cómo la opinión pública argentina está viendo el panorama de cosas, e incluso con alguna preocupación que Alejandro Katterberg transcribe en su informe, que tuve el privilegio de recibir privadamente, alguna perspectiva de problemas que puede haber en la Argentina a propósito del estado de cosas que estamos viviendo. Alejandro, un abrazo enorme, buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estamos? ¿En casa? Preocupado por las consecuencias de esta tragedia, ¿no? Sí. Contame. Salud, vidas, economía, sí, claro. Geopolítica. Sí, claro, obviamente. Empecemos por los argentinos. ¿Qué sabe Poliarquía de qué está pasando hoy con los argentinos? Bueno, estamos haciendo encuestas, y como muchos de nuestros colegas, y en el programa vos ya hablaste, lo que hay es, a nivel coronavirus, un alto nivel de preocupación que está subiendo tan exponencialmente como crece esta pandemia a nivel mundial. Hace menos de un mes, en la primera semana de marzo, menos del 30, el 28% de la gente decía que estaba muy preocupado. La semana pasada el 70% dijo de la gente que está muy preocupada. Cuando le preguntamos cuánto miedo o temor personal tienen, el 50% de la gente dice que está con mucho miedo en relación a esto. Entonces, hay preocupación, hay temor, y los temores... Perdónale, te hago un pequeño puntito ahí. ¿Notaste alguna diferencia respecto de si los jóvenes están más o menos preocupados? Sí, pero en estas magnitudes de escalas, cuando tenés el 80-90% de la sociedad que dice que está preocupado y asustado y con temor, las diferencias son menores, ¿no? Porque está en líneas generales todo el mundo, toda la Argentina, muy preocupado, con miedo y angustiado. Pero sí, claramente hay una correlación por la edad. Los mayores muestran un mayor nivel de preocupación y una mayor probabilidad percibida de que se lo pueden contagiar que los jóvenes. No hemos visto a nivel socioeconómico, ¿no? Con unas diferencias por temor. Tanto los sectores medios, bajos o altos, el nivel de preocupación y miedo es similar. Correcto. Incluso en materia económica, ¿no? O sea, también el impacto económico se siente en todos los sectores sociales, claramente a distintas escalas. En los sectores más bajos la gente está preocupada por perder el trabajo y que no le alcance la plata para comer, pero en los sectores medios o altos están preocupados porque su empresa, su pyme o su comercio desaparezca después de haberle dedicado toda una vida de esfuerzo a sostenerlo. Sí. Acá encuentro que 7 de cada 10 argentinos refieren una preocupación relevante por la situación económica que incluye esta pandemia, ¿no? Sí. O sea, me llama la atención que no sean 10 de cada 10, pero bueno, te dio 7. 7 es lo que dicen que están muy preocupados. Ok. Tenés otros 2 que te dicen que están bastante preocupados, y te debería llamar la atención solo el 10% de los argentinos que dicen que tienen poco o ningún grado de preocupación. Okay. Y eso después, Marcelo, se deriva en la cuestión política local. Ahí quería llegar, exactamente. Y en la cuestión política local, esto lo que está reflejando es, hasta ahora, un nivel de apoyo a las medidas que ha tomado el presidente Fernández, un nivel de apoyo y acuerdo muy importante y significativo con la cuarentena, con el aislamiento obligatorio, y niveles de aprobación a la gestión de Fernández y a su trabajo que vienen en aumento. Alberto Fernández, en estos primeros 3 meses de gobierno, había tenido niveles de aprobación y había empezado relativamente bien, 67, 66% de aprobación, pero en estas últimas semanas eso incluso ha ido subiendo y hoy lo tenemos en más del 75% de aprobación. Fenómeno que no es exclusivo de Alberto Fernández. En muchos países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, en estos momentos de crisis, la primera reacción de la sociedad hacia los presidentes es de consolidación y de apoyo. Tendremos que ir viendo cómo evoluciona. Entonces, en términos políticos, yo te diría, primer conclusión,
yo creo que lo que estamos viendo es el fortalecimiento de Alberto Fernández en términos de opinión pública, de apoyo social. Hoy hay un consenso alrededor de la figura de Alberto Fernández, y en términos políticos, no ya lo que la gente piensa de Alberto Fernández, sino lo que la dirigencia política y los factores de poder, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, la iglesia, toman como referencia sobre dónde está el comando en este país. Entonces, Alberto Fernández se ha ido consolidando claramente, ya no discutimos más en las últimas 3 semanas quién manda en este país, quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, con quién se discuten las decisiones. Entonces, creo que también contribuyó en este sentido la desaparición pública de la figura de la expresidenta y vicepresidenta actual Cristina Kirchner. Sí, sí, claramente. Entonces ahí hay un doble consolidación, si querés, por ahora de Alberto Fernández. Por un lado, en términos de opinión pública y de apoyo social, y por otro lado, en su fortalecimiento político. Después hay un segundo nivel que es la consolidación no solo de Alberto Fernández, sino de aquellos políticos asociados al diálogo, al consenso, a la búsqueda de acuerdos, en un contexto donde la emergencia social y económica lo requiere y la sociedad lo demanda, contra una pérdida si querés, de protagonismo de los dirigentes políticos que juegan más a la grieta, a la polarización, a la confrontación. Y ahí hay 2 números muy significativos, si querés, que adentro de cada coalición ocurre. Puede resultar antipático para algunos de los sectores de cada lado de la coalición, pero Alberto Fernández hoy tiene 30 puntos más de imagen positiva que Cristina Kirchner, y, por ejemplo, del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta tiene más de 30 puntos menos de imagen negativa o de imagen positiva que Mauricio Macri. Entonces, la sociedad está premiando a los sectores más moderados, dialoguistas de ambos lados de cada coalición, y los sectores más, que han durante toda su trayectoria política jugado a la bifurcación, a la grieta, a la polarización, hoy se están viendo claramente castigados o menos apoyados por la sociedad. Estaríamos viendo una suerte de nuevo, la palabra orden por ahí queda grande, pero ponele, de orden político. De un lado te queda, por ejemplo, curiosamente, el presidente Fernández y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, y del otro te puede quedar Macri y Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, es que esas tendencias ya estaban antes de que ocurriera esta tragedia. Ya dentro de ambos lados, dentro de Cambiemos y dentro de la coalición peronista-kirchnerista, había claramente distintas visiones sobre el modo de encarar la política o los estilos de liderazgo, ¿no? Estaban los dirigentes políticos que tenían más diálogo, más consenso dentro de las diferencias, pero que buscaban espacios comunes, y estaban aquellos dirigentes políticos a nivel principal, Macri, Cristina Kirchner, lo podemos poner, pero abajo de ellos hay una lista muy grande de distintos dirigentes que jugaban mucho más todo el tiempo el tema de la confrontación, las divisiones, las separaciones, la incapacidad de encontrar un territorio común. Esto lo que está haciendo por ahora, Marcelo, porque esto va tan rápido que lo que estamos hablando hoy, dentro de 1 semana o 2 semanas, puede estar totalmente distinto. Esta tragedia lo que está haciendo por ahora es que los sectores más moderados de ambas coaliciones son los que están tomando un rol más protagónico y los que están siendo bendecidos por la sociedad. Correcto. Ahora, contame, fuera de este estudio que me estás comentando y yo he leído el fin de semana con atención, o el viernes, ¿qué aspectos de esta situación te observarías vos como aspectos para mirar o tener en cuenta con cuidado? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, posibilidades de que ocurran desbordes. Sí, a ver, yo creo Casi ocurre en Italia, ¿no? Por eso te lo pregunto. Bueno, ¿no? lo que la experiencia que no tenemos hasta ahora es, sabemos que si en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en términos del manejo de la salud, esto se desbordó, ¿por qué no se iba a desbordar acá si el gobierno no tomaba las medidas tan severas que ha tomado y con tanta anticipación? Eso genera un costo económico muy alto, que todavía no lo tenemos cuantificado, que va a ir evolucionando con los días, y ahí está el principal trade-off entre que el gobierno va a tener que hacer. ¿Cuántos costos económicos genera esto? ¿Cuántos costos sociales genera? De alguna forma yo creo que Argentina tiene una cobertura social que en este contexto lo podría proteger, y de alguna manera nuestra economía es una economía tan golpeada y tan improductiva que el shock en términos relativos con economías mucho más competitivas y productivas que la nuestra, debería ser menor. Es un consuelo de bobos, si uno quiere, pero eso está. Ahí tenés una serie de modelos, eventualmente, para hacerla obviamente de manera muy gruesa. Tenés de un lado a Donald Trump,
a Jair Bolsonaro, obviamente sobrepone la economía sobre la salud pública. Tenés modelos intermedios, Suecia, Alemania, y modelos más inclinados, con un sesgo más marcado en términos de salud pública, son Argentina, por ejemplo, sería un ejemplo, y otros países que han entrado en esta variante, pero como consecuencia de tener una crisis desatada, Italia, Francia, España, ¿no? Sí, pero el tema, Marcelo, es que si se te desborda el sistema de salud, esas posiciones intermedias son difíciles de sostener. Claro. Si Argentina llegara, como tiene España o Italia hoy, a tener 4 cromañones por día, o sea, 800 muertos por día, ¿cuántos días un gobierno puede sostenerse así sin hacer un cierre absoluto de todo, como se ha anticipado el gobierno de Fernández? Entonces, no sabemos, y uno tiende a suponer que Argentina se parece o está peor que Italia, España o Francia, y que nos estamos muy lejos de la salud de los países que han optado un sistema intermedio, que además también han tenido que ir tomando medidas. Entonces, ahí me parece que es donde se va a jugar la sustentabilidad de esos apoyos que hablamos hace 2 minutos, que tiene hoy tanto Alberto Fernández como los dirigentes políticos que están encabezando esto. Sí. ¿Cuánto manejo o sustento de la situación social? ¿Cuánto capacidad tiene el Estado de seguir llegando a los sectores más golpeados en todos los niveles? Porque como dijo Willy antes, esto no solo golpea y golpea más, y es mucho peor la gente que se queda sin trabajo, pero eso también golpea a los empresarios que tienen que pagar los sueldos o que tienen que sostener el trabajo y se quedan sin financiamiento o sin capacidad de pagarlo. Vos fíjate que acá tenés, inclusive si te podés a mirar con atención, uno podría decir que hay diversos modelos de cuarentena, no son todos iguales, ¿no? Uno podría sugerir que el modelo argentino de cuarentena es un modelo preventivo, con pocos casos, al menos por ahora, y tenés modelos de cuarentena aplicada arriba de una crisis desatada. España e Italia, ¿no es cierto? Sí. Acá hay eventualmente un tema para mirar también, no sé cómo lo verás vos, de que nuestro modelo de cuarentena preventivo va a tener que prolongarse como consecuencia de que es preventivo, que la pandemia va a llegar a Argentina, según lo que dijo el ministro de Higiene González García, en mayo, y según sugiere la Ciudad de Buenos Aires, en la segunda quincena de abril. Entonces, ¿Argentina va a levantar la cuarentena cuando arranca la pandemia? Es una contradicción esa, ¿no? Bueno, hay muchos modelos, como vos decís, hay distintas, se habla mucho ahora de las curvas, algunos dicen justamente esto, si estás achatando la curva ahora, pero en algún momento lo soltás, ¿cuándo lo vas a soltar? Yo soy de los que cree además que cada día que pasa es tiempo valioso que los gobiernos ganan para ir preparándose, para ir equipándose, para ir capacitando a personal, para ir comprando más equipamiento, para permitir la gente más inteligente, brillante y con mayor tecnología y científica del mundo descubra medicamentos o combinaciones de medicamentos más eficientes. Digamos, me parece que acá la variable principal es ganar tiempo. La pregunta es cuáles son los costos de este ganar tiempo y cómo el gobierno maneja de vuelta la situación social, porque acá las tragedias no son solo las muertes que va a generar el coronavirus, sino las tragedias son económicas, sociales, personales, 80% de la gente viviendo con miedo, violencia intrafamiliar, días de escuela que los chicos pierden, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el impacto es tremendo. Tu programa es el programa que más habla de política internacional, sí, seguramente en la Argentina, y todo esto además está ocurriendo en un contexto que vos ya lo venías marcando hace tiempo, en donde el mundo está bastante loco y desordenado, con liderazgos muy llamativos, con una descoordinación mundial muy fuerte. Entonces Alberto Fernández, ni siquiera un país periférico como el nuestro, no hay ni regionalmente una coordinación, ni internacionalmente guías que bajan, es navegar a oscuras y en un contexto muy complicado. Entonces, por ahora la sociedad lo está apoyando Alberto Fernández, por ahora la política y el poder se está cerrando filas alrededor de la figura de Alberto Fernández y de los otros dirigentes que hablamos antes, moderados de la política argentina, pero si, como vos me dijiste recién, esto de acá a 2-3 semanas se desbanda, no sabremos cómo evoluciona. Y hasta ahora no hemos tenido casos de países en subdesarrollo donde la epidemia se haya desbordado. Entonces, sí vimos que países como europeos o de Asia, que tienen una cultura y una economía mucho más robusta y distinta a la que podemos tener acá. Ale, gracias por ayudarnos a pensar esto. Un abrazo grande, hablamos en las próximas horas. Gracias por todo. Muchas gracias, saludos a todos. Alejandro Katterberg. Hoy te busqué en la rima que duerme,
Presentó este momento. Experta Seguros. A tu lado. En todos lados. Marcelo Longobardi está en Mitre.